Muy buenas noches. El presidente López Obrador respondió a la tercera entrega de El Clan, el serial de reportajes especiales de Latinus, en el que se exhibe la red de corrupción y tráfico de influencias que han tejido sus hijos, Andrés, Andy y Gonzalo, Bobby López Beltrán, para dar millonarios contratos a sus amigos íntimos. La revelación de anoche implicó al brazo derecho del presidente, Daniel Asaf, apodado El Gallo, el asistente personal de López Obrador, el que lo acompaña a todos lados, el que se sienta a su lado, el que le lleva el celular. Daniel Asaf, en El Clan, es el engrane para operar los negocios con la venta de medicamentos, de equipo hospitalario, de material para el Tren Maya. En la mañanera de hoy el presidente se notó molesto, volvió a recurrir al insulto y a la descalificación para evadir el escándalo que implica que sus hijos encabecen este clan. Me saca un reportaje este señor de mis hijos, estoy absolutamente seguro de que son honestos. ¿Quién es Daniel Asaf? Es el coordinador de la ayudantía, claro que anda conmigo para todos lados. Pero a ver, ¿dónde están las pruebas? Que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido. Nada. Las pruebas las hemos presentado y las recordamos con mucho gusto. De entrada, el propio presidente reconoció que Amílcar Olán es íntimo amigo de sus hijos, Andy y Gonzalo Bobby. Todos crecieron en Tabasco, tienen más o menos la misma edad. Amílcar Olán es al que le llega el dinero del clan, es el que recibe los contratos. Y a él es a quien hemos escuchado en las grabaciones contar con desparpajo cómo los hijos del presidente le van pichando los contratos, le arman las reuniones, le dicen cómo, cuándo, dónde, con quién. Y también que el asistente personal del presidente, Daniel Asaf, el Gallo, sienta a Amílcar Olán con altos funcionarios para que le den negocio. Pero no son solo los audios. Hemos presentado también los papeles. Son pruebas. Documentamos el negocio del balasto del Tren Maya. Y ahí, en las grabaciones, Amílcar Olán presume que se metió una utilidad de 250 millones de pesos en 6 meses. También recibió 300 millones de pesos en contratos por medicinas que me dio el gobierno de Quintana Roo. Y el gobierno de Quintana Roo reconoció que tiene esos contratos. La manera en que opera el clan queda clarísima en las grabaciones obtenidas por Latinus. Porque sí les dije, a ver, yo no quiero que me vengan a observar o a venirme a decir una mamada a la gobernadora que le debo una aspirina o una venda. Tengo reunión acá con Gonzalito, porque mañana tenemos recorrido ahí en el Tren Maya con lo de los consorcios. Ya ves que estoy ahí metido con lo del balazo. A ver, a mí Bobby, la instrucción que me dio literal fue, a ver, tú tienes que producir 500,000 metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo. Ya tú sabes que esos cabrones cómo se mueven. Pues sí, ellos son los que mandan. Claro. Bobby que me metió en este desmadre. Es que él va a estar ahí supervisando. Lo mandó el papá a ver eso. Vine a 2 cosas, a hablar con Daniel Asaf, a ver a Humberto, a trozar a esa gente y a Santa Lucía a ver lo del okay. Es un tema ahí. Ahí ya necesito que Bobby me diga. Ok, porque esto pues yo lo estoy viendo. Ni siquiera es Bobby. Ni siquiera es Bobby, es con el otro cabrón, con el Gallo. Oye, ¿te reuniste con él? Claro, si es el que manda allá. El presidente dedicó buena parte de su mañanera a contestar a lo del clan, no a desmentir, porque no puede. No dijo que los audios son falsos, no dijo que los contratos no existen, no dijo que las reuniones no se hicieron, no. Solo dijo que él confiaba en sus hijos y el resto del tiempo se dedicó a insultarme, a calumniarme e incluso amenazó con que mañana le va a seguir. Está difícil que yo le llame periodista. Es un calumniador. ¿Saben qué hizo Loret de Mola? Fue el creador, independientemente del montaje, que es lo que más se sabe, de Vallarta, la señora francesa, sí, que está en la televisión, le están pegando. Y esto es un montaje de él, de Loret, puesto de acuerdo con García Luna. A ver, ponlo.
Ahí está. Aquí está saliendo. Esa vez que fueron a pasear al búnker. Otro episodio, cuando el temblor del 18, 17, del 17, se cayó un colegio, Repsame, y quedaron atrapados niños. Y entonces inventan con un almirante de Marina. Sí, a ver si mañana es viernes, ¿no? Vamos a estar aquí. Voy a volver a dar a conocer todos sus departamentos. El presidente no ha querido darme una entrevista, así que aquí le dejo las preguntas. Esto es fácil. ¿Amílcar Olán es o no es íntimo amigo de sus hijos? ¿Cuánto dinero en contratos de su gobierno se ha llevado Amílcar Olán en este sexenio? ¿Recibió un contrato por más de 200 millones de pesos para la venta de medicinas al gobierno morenista de Quintana Roo? ¿Sí o no? ¿Y en el IMSS cuánto le dieron? ¿Recibió contratos para la venta y transportación de balasto para el Tren Maya? ¿Sí o no? ¿De cuánto fueron esos contratos? ¿Fueron 2,000 millones de pesos, como dice Amílcar en las grabaciones? ¿Usted le encargó a su hijo Gonzalo, Bobby, la supervisión de contratos del Tren Maya? ¿Se han reunido sus hijos, Bobby y Andy, con contratistas del gobierno? ¿Van a sus oficinas? ¿Van a sus casas? ¿Qué tienen que hacer los hijos del presidente reuniéndose con contratistas del gobierno de su papá? Su asistente personal, su jefe de la ayudantía, Daniel Asaf, ¿es el que sienta a la mesa a los empresarios amigos de sus hijos con altos funcionarios del gobierno para que les den contratos? ¿Son verdaderos o no los audios que presentamos donde se exhibe toda esta trama de tráfico de influencias? ¿Son verdaderos o no los documentos que presentamos donde se prueban todos estos negocios que recibieron? Ahí están las preguntas. Por si cree que los mexicanos merecemos que el presidente nos explique el comportamiento de sus hijos. ¿No merece la gente que votó por él, la gente que creyó que él iba a terminar con la corrupción, que aclare lo que está pasando? Estamos frente a la red más grande de corrupción que se haya detallado en el actual gobierno. Una red de tráfico de influencias que se ha ido desdoblando frente a nuestros ojos, que se ha ido abriendo pieza por pieza, personaje por personaje. Una organización que no funcionaría si no tuviera la garantía de los hijos del presidente y el aval del propio presidente. Presidente, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Usted esbozó ese dicho hoy en la mañanera. Como no puede desmentir los reportajes, echa mano de todo el peso del Estado, de todo su inmenso poder para atacarme. Su estrategia es desviar la atención para no responder y que la narrativa se centre en quién fue el que dio la información, no en si la información es verdadera. Pero esto no se trata de mí. Se trata de que la corrupción sigue ahí y la encarnan los hijos del presidente de México. Usted lleva todo el sexenio queriendo ensuciar mi reputación. Me llama corrupto para quitarle peso a las investigaciones documentadas que presentamos. Usted y su gobierno me han volteado de cabeza, me han buscado, me han espiado, me han revisado. ¿Y qué se han encontrado? Que lo que tengo es fruto de mi trabajo. Yo nunca he recibido dinero del gobierno. Yo no he recibido sobres amarillos con dinero en efectivo. Esos son sus hermanos. Yo de ese pie no cojeo y usted lo sabe. Y por eso se enoja y entonces me calumnia. Porque me dice corrupto, pero no ha podido probar un solo centavo mal habido en mi cartera. Lleva 5 años tratando de enlodarme porque no ha podido desmentir una sola palabra de nuestras investigaciones. Porque hay audios, porque hay videos, porque hay documentos. Me vincula con García Luna. ¿Con qué cara? Si Morena tiene de candidato a senador por la capital del país
al discípulo estrella de García Luna. Usted, presidente, va a votar por él o no va a votar por él. Y pone como gran prueba de mi vínculo con García Luna una foto de un día que le hice una entrevista, un periodista entrevistando a un alto funcionario del gobierno. También tengo fotos con usted, porque también le hice varias entrevistas. Es mi trabajo. Y lo de Florence Cassés, lo he dicho muchas veces. No me di cuenta que era un montaje. Y he ofrecido muchas veces disculpas por eso. Todos cometemos errores. Yo cometí ese error. He asumido mi responsabilidad y he sido juzgado. Por cierto, el caso llegó hasta la Suprema Corte, que determinó que los medios de comunicación no fuimos cómplices del caso Cassés. Fuimos engañados en el caso Cassés. ¿Sabe, por cierto, quién analizó el caso y llegó a esa conclusión en la Suprema Corte? Su querido amigo, el ministro Arturo Saldívar. Usted me quiere echar la culpa del caso Frida Sofía en el temblor. Cuando surgió esa versión, yo ni estaba en el lugar ni estaba en el estudio. Sucedió en la noche y yo hacía el noticiero de las mañanas. Usted lo sabe, por más que me la quiera colgar, esa no es mía. ¿Sabe, en cambio, quién estaba al lado de los escombros del colegio Rebsamen mientras el gobierno hablaba de la supuesta niña sobreviviente y no dijo nada? Claudia Sheinbaum. Sí. Ella era la delegada en Tlalpan. Y ahí estaba, físicamente. Mientras todo lo de Frida Sofía. Y Claudia Sheinbaum no dijo nada. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y le puede seguir todo el sexenio tratando de manchar mi reputación. Lleva 5 años. Ya nada más le faltan 8 meses. Pero a 8 meses de que se vaya, ni su círculo cercano le cree cuando dice que sus hijos no están metidos en los contratos del gobierno. Ni sus radicales más allegados le creen. Ni sus empresarios más amigos le creen, porque todos han visto que sus hijos son coyotes del gobierno, de su gobierno. Y resulta que todos los que se juntan con Andy o con Bobby se vuelven millonarios. ¿De quién es el dinero en realidad? ¿Se lo están guardando a sus hijos los prestanombres? Porque en este sexenio, José Ramón, Andy, Bobby, López Beltrán se dan vida de millonarios. Usted, presidente, es austero, sin duda. Vamos incluso a creerle que a usted no lo mueve el dinero. Va. Pero a sus hijos, no nos hagamos. ¿O a poco sus hijos se van de vacaciones a Calakmul? No, se van a Asia, se van a Europa, se van a esquiar a Aspen, vuelan en primera clase. ¿A poco sus hijos nunca han estado en un yate? ¿Yate de quién, por cierto? ¿A poco no les gustan los relojes y los vinos caros? ¿Quién se los compró? ¿A cambio de qué? Porque sus hijos no viven en casas de interés social. Viven en mansiones en el extranjero o en departamentos de lujo en las zonas más cotizadas de la Ciudad de México. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y sus hijos tienen mucha cola. Usted lo sabe. Y entiendo que como papá los vaya a defender, pero usted sabe que sus hijos son traficantes de influencias. Usted sabe que sus hijos se han enriquecido en su gobierno. Lo sabe usted, lo saben ellos, lo saben sus cercanos, lo saben los empresarios, los contratistas, lo saben todos en el gobierno y en su partido. Nosotros solo los hemos exhibido y lo hemos documentado. Porque ese es nuestro trabajo, el trabajo de cualquier periodista. Y sí, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. La precandidata presidencial de PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, dijo que el presidente no puede postergar más una investigación seria contra sus hijos por las denuncias de corrupción que pesan sobre ellos y ahora también sobre su brazo derecho, su asistente